Hola, Dios les bendiga. Desde aquí de Río de Janeiro estamos transmitiendo un nuevo programa, Ministerio de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Y hoy vamos a estar con una entrevista de un pastor, Chris Fara, que se encuentra en el país de Haití. Sea bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días aquí en Haití. Allá creo que ya son mediodías y para mí es un Sí. placer estar aquí hoy con usted, apóstol Marcelo. Creo que ayer estuvieron con mi mamá, me recibí muy Sí. buenos comentarios de la pastora Nahla y espero que hoy podamos compartir un poco y mostrar un poco acerca de lo que estamos haciendo aquí en Haití. Amén. La verdad que la entrevista con tu mamá fue maravilloso y sé que vamos a pasar un buen tiempo. Amén. Eh, Amén. Estoy viendo que dice Chris Af King, o sea, King Af King es Rey de Reyes, ¿no? Rey de Ese Reyes. es el ministerio que está en Haití. Sí, hasta los momentos ese es el nombre que hemos usado desde la inauguración de este sitio. Actualmente ahorita estamos en la iglesia. Ahorita durante este video, este background es el background de la iglesia y predicamos en inglés. Por eso es que está en inglés, ¿verdad? Te iba a preguntar qué idioma se habla, ¿no? Ahora me estás diciendo que inglés. No, Y inglés nosotros hablamos en la iglesia y tenemos sistemas de traducción. Tenemos al criol, que es el idioma oficial de aquí de Haití. Tenemos al francés, que es el segundo idioma oficial, es como el más formal del país. El criol es el del pueblo, el francés es el que estudias en la universidad, en el colegio, lo que hablan los empresarios y todo eso, el que se habla en televisión. Y después tenemos el árabe, tengo gente árabe dentro de mi iglesia a la cual le traducimos y también traducimos al español. Haití es un país que se caracteriza por muchos misioneros, sobre todo latinos y estadounidenses, entonces ahí vamos. entonces yo hice a varios ministerios, ¿no? Que hablan francés, ¿no? Que son de Haití. Y ellos hablan un poquito de español y bueno, nos pudimos comunicar y hacer un video de unos 20 minutos y mostrar, ¿no? La necesidad. Hay mucha pobreza. ¿Cómo es el país? Haití es un país muy diferente al resto de los países. La verdad que Dios me ha dado la oportunidad de visitar varios países ya. Y Haití se caracteriza, de todos los países que he visitado, se caracteriza mucho. El primer punto, sobre todo, es la miseria y la pobreza. Siempre Haití ha sido conocida por ser un país pobre, lamentablemente. Que en el nombre de Jesús estamos aquí para cambiar eso, con el favor de Dios y su bendición. Pero siempre ha sido caracterizada por ser un país que se conoce por su pobreza. Los niveles de pobreza que se viven aquí son en realidad muy extremos. Las personas afortunadas pueden tener una o dos comidas al día, pero el promedio de todo el país es una sola comida o menos. Entonces, es un país no desarrollado para nada, se vive mucha contaminación ambiental, contaminación de desechos físicos, hay tantas, es un paquete de cosas aquí que se vive en todas las áreas. Por eso es que yo digo que Haití es un país bien específico. El año pasado, pueden buscarlo en internet, el presidente del país fue asesinado y a causa del asesinato del presidente se desató también una ola de muchas cosas que no esperábamos, comenzando por la inseguridad. La inseguridad en estos momentos está atacando muy fuerte el país. 6 policías fueron asesinados antes de ayer o hace 3 días por las bandas armadas. Actualmente ahorita el país está cerrado, tienen las calles cerradas porque hoy es el funeral de esos 6 policías y los policías se han levantado en contra de todo lo que está sucediendo.
pero es una característica que yo creo que se necesita para sacudir el país donde nosotros estamos. Sí, yo había visto en las noticias que hubo un atentado con el presidente, la primera dama. Creo que la primera dama fue que se salvó, ¿no? Sí, la primera dama quedó viva, gracias a Dios el presidente sí no logró salvarse. Y decime, el otro día, una semana pasada, hubo hace una manifestación social, ¿no? Salían a las calles. Yo creo que todo esto es en todos los países, que hay como un plan, ¿no? A nivel mundial, como para colocar un líder mundial, una sola moneda, ¿no? Que están hablando de un nuevo orden mundial. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, yo creo que otros países sí, pero Haití no. Yo creo que lo que se está viviendo en Haití es real, es verdaderamente real. O sea, los niveles aquí de pobreza y de inseguridad son completamente reales. Todos los países que están teniendo manifestaciones son manifestaciones en donde todo termina en una protesta, por decirlo así, y la gente continúa su ritmo de vida. Son como, no sé si llamarlo manifestaciones provocadas. En cambio aquí no, aquí la manifestación viene de la pobreza, viene de la miseria, de no conseguir comida, de los maltratos. Yo tuve el año pasado una familia de mi iglesia secuestrada, duró un mes secuestrada. Tengo un amigo chileno misionero, estuvo secuestrado, yo sufrí intentos de secuestro. Entonces, en otros países yo sí creo que hay una agenda escondida, pero realmente lo que está sucediendo en Haití creo que es de vida real, o sea, una protesta del pueblo haitiano que ya no hay a dónde vivir. Más de 10.000 casas han sido desplazadas porque han sido tomadas por las bandas armadas. Haití ahorita, el Puerto Príncipe, se dice que un 50% o más de la capital, que es Puerto Príncipe, está tomada por las bandas. Entonces, yo creo que aquí sí es una situación real y como consecuencia está trayendo todo este desastre que Haití está viviendo. Y los pastores ahí se unen, son para trabajar juntos, para evangelizar, o son muy independientes. Pues sí, como todos los países hay cada categoría dentro del cristianismo, ¿no? Tenemos los bautistas, los adventistas, los pentecostales, están todas las denominaciones. Sin embargo, en Haití es un pueblo muy cristiano. Eso fue una de las cosas que más a mí me ha sorprendido cuando llegué. Más del 50% del pueblo de Haití es un pueblo creyente. Ahora uno se pregunta, bueno, ¿por qué entonces, teniendo un pueblo tan creyente, existe tanto desastre en un país como este? Porque el problema fundamental de las personas aquí son las mezclas. Aquí fácilmente un brujo te puede decir que eres cristiano. Aquí en Haití los brujos son llamados doctores. Cuando alguien tiene un problema de la cabeza, dice voy a ir a la casa del doctor. Yo al principio decía, ¿por qué la casa del doctor? No entendía. Resulta que los brujos son llamados doctores. Hubo un tiempo, o estamos en un tiempo donde aquí hubo tanta hechicería, que el brujo ya no se ve como brujo, sino se ve como doctor. Entonces lo llaman doctor. Entonces fácilmente un cristiano puede salir un domingo en la mañana de la iglesia y si le duele algo del cuerpo, ir a la casa del brujo. O sea, la conciencia de lo difícil, de lo peligroso que es el brujo ya se ha perdido aquí porque ha sido tan común. Y eso es lo que mantiene a la gente en el estado donde ellos están sin poder avanzar. Me recuerda mucho, y Dios me ministró con esto, el pueblo de Dios en Egipto. La Biblia dice que el pueblo de Dios era mayor que los egipcios en número. Incluso los egipcios tenían miedo de ellos y decía que tanto miedo tenían que los azotaban más, los oprimían más, pero su número crecía. Ahora el número crecía, pero seguían siendo esclavos del faraón. Entonces creo que aquí es exactamente
no quiero decir una copia, pero sí una imagen de eso que sucedía en Egipto, porque aquí el pueblo cristiano es mucho, donde sea, tú caminas en la calle y tú le dices a alguien Dios te bendiga y él te dice Dios te bendiga y esté contigo y su gracia sobre ti, y todos los días yo escucho una señora de una montaña que tengo aquí al lado, de un poco lejos, 300, 400 metros, ella está en el pico y todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, gritando aleluya, Dios ayúdanos, haciendo oraciones de intercesión, cosas que tú no ves en un país, en otro país diferente a este. Pero creo que eso es lo que sucede, no importa la gran cantidad de personas, seguimos estando bajo un sistema de esclavitud que en el nombre de Jesús pronto va a ser destruido. Amén, hay que seguir orando por Haití, ¿no? Y es un buen momento para hacer un llamado, ¿no?, a todas las personas que están viendo este video para poner en su lista de oración a Haití, ¿no? Y que caiga ese muro, porque así como nosotros oramos y nos consagramos a Dios, muchas personas, como vos decís, doctores o brujos, se consagran a Satanás y consagran el país todo el tiempo a Satanás. ¿Y qué es lo que trae? Pobreza, trae esa violencia que hay, ¿no?, en los países. En este caso estamos hablando de Haití. Decime, ¿cómo era tu vida antes de llegar a Haití? Tu niñez, ¿dónde naciste? Bueno, ese es un cuento un poco largo, creo que divertido, para mí muy divertido. Yo nací en Venezuela, mis padres son sirios, ambos nacieron en Siria. Yo nací en Venezuela y actualmente vivo en Haití. Entonces una combinación ahí medio extraña. Pero sí, nací en Venezuela y crecí ahí. Yo duré hasta el 2 de febrero del 2016 en Venezuela. Yo crecí, mis padres son cristianos, ambos son cristianos. Yo crecí en un ambiente de iglesia siempre, crecí en un ambiente de una familia muy sana. Yo en estos días hablaba con mi papá y bendecía su vida porque en todos los 26 años aproximadamente que estuve con ellos, nunca logré ver a mi papá borracho, nunca logré ver a mi familia destruida o a una tercera persona dentro del matrimonio. Creo que esos principios quedaron muy atascados dentro de mi corazón y eso me hace luchar mucho por la familia ahorita, porque sé que es crecer en una familia sana. Una familia sana trae bendición, personalidad, trae firmeza en la vida de las generaciones. Y creo que ese es uno de los puntos que más está atacando Satanás en estos días, si es que no es el primer punto, que es destruir la familia, porque destruye la familia y por consecuencia se destruyen las generaciones de esa familia. Entonces crecí en una familia cristiana y yendo a la iglesia desde muy pequeño. Yo considero que yo tenía un llamado de Dios desde muy pequeño. Yo siempre comento a la gente, a los 9 años yo solía hablar con el Espíritu Santo, hablar así como estoy hablando con usted, apóstol Marcelo. ¿Sí? Yo entablaba conversaciones en la mañana, en la tarde, incluso le preguntaba cómo estabas, qué haces, y eso fue toda la etapa de mi niñez. Y creo que esa etapa me hizo enamorarme de Dios, o no sé si Dios me marcó, pero algo pasó ahí en esa etapa de los 0, puedo decir hasta los 12 años, y yo escuchaba la voz de Dios audible. Recibí muchas profecías de pequeño acerca de mi vida con Dios, acerca de lo que Dios iba a hacer conmigo. Nunca escuché la parte de Haití, pero bueno, creo que esas son cosas que Dios va revelando durante el camino. Crecí en ese ambiente cristiano, y siempre muy apegado a las cosas de Dios. Toda mi vida siempre estuve apegado a las cosas de Dios. Desde pequeño yo estudiaba y siempre estaba involucrado en la iglesia. La gente me dice, bueno, de repente, no la gente, las personas que no son cristianos, bueno, tú eres cristiano porque tú creciste en un ambiente cristiano. No, la verdad yo soy cristiano porque yo toda mi vida he tenido una relación con Dios. Cuando ya tú creces, ya empiezas a ver el mundo, empiezas a ver todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que hay afuera,
y realmente por mucho que tú hayas crecido en una vida cristiana, si no tienes una determinación personal, no puedes continuar. Entonces, fui creciendo. Me acuerdo que ya a la edad de los 21 años, ayer o anteayer, veía esa publicación en Facebook, ¿sabes? Eso hace 10 años que uno escribía con caritas y las cosas, y bueno, que ahorita uno lo ve y da pena, pero hace 10 años, 21 años, yo escribí en Facebook y decía que con 21 años ya yo hablaba 3 idiomas, estaba estudiando la carrera de ingeniería aeronáutica, que consiste en construir y diseñar aviones. Ya era líder principal de la iglesia, del ministerio de alabanza, era pastor juvenil. O sea, ya a los 21 años ya había alcanzado muchas cosas que un joven promedio no alcanza. Y creo que se debe a todo lo que Dios preparó desde mi infancia. Entonces, ya creciendo, ya me acuerdo cuando estaba estudiando ingeniería aeronáutica, yo decidí estudiar 2 carreras a la vez. Una que era ingeniería, otra que era el mantenimiento aeronáutico, que es muy distinto. El mantenimiento se trata de la parte de mecánica del avión. La ingeniería se trata de la parte de la construcción y el diseño del avión. Aparte estudiaba inglés. Y aparte, entonces me encargaba de todo lo que le mencioné en la iglesia. Entonces mi vida era de un lunes a lunes súper full, ensayos, prédicas, estudiar, todo. Y creo que fue un equipamiento bien fuerte a lo que Dios nos quería llevar, ¿no? Después de ya crecer. ¿Tú eres casado? No. Aún no me he casado. Ayer cumplí 32 años. Anteayer, sí, el 28 de enero. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo es la iglesia? Contame cómo es la iglesia allá en Haití. Uh-huh. Cuando vos armás tus equipos para salir a evangelizar o en los hospitales, ¿cómo te recibe la gente? Vos me dijiste que la gente la mayoría tiene como un conocimiento cristiano, pero también van al brujo, ¿no? Entonces le falta profundizar en la palabra, ¿no? Necesitan tener lo que tenías vos, una relación con Dios, ¿no? Ellos tienen la religión, que es lo que hablábamos ayer con tu mamá. Ellas tenían la letra, pero le falta el espíritu, esa comunión con el Espíritu Santo. Sí, mira, yo luego que me gradué de ingeniería aeronáutica ya en el 2013, y yo estaba en Venezuela. Para los que saben, la economía de Venezuela empezó a bajar. Mi papá siempre ha sido una persona empresaria y siempre nos ha guiado a preparar a un futuro, a trabajar, a crear una herencia para los hijos y como buen padre, ¿no? Entonces ahí me acuerdo yo que me envió a Estados Unidos 5 meses para continuar en mis estudios. Yo me gradué con buenas notas, gracias a Dios. Siempre he sido muy inteligente en la matemática y la física y muy burro para la historia y la gramática. Ya para eso sí no sirvo. Entonces fui a Estados Unidos con la idea de estudiar inglés y mi padre con la visión de yo continuar con mis estudios. Cuando estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, duré 5 meses allá. Fue una bendición muy grande para mí porque uno se desarrolla ya como hombre. Y me acuerdo que cuando ya me quedaban 3 semanas para volver, yo empecé a orar. Y yo le decía, Dios, a mí no me gusta la ingeniería aeronáutica. Yo la estudié por lo difícil que era y para honrar a mi padre. Pero la verdad, no es mi pasión. Mi pasión siempre estuvo en las cosas de Dios. Entonces, yo estudié y cuando terminé mi padre quería que yo me extendiera y bueno, acepté ir a Estados Unidos a estudiar por 5 meses el inglés y ver si tenía alguna posibilidad de extender mis estudios. Yo a las 3 semanas antes de terminar empecé a orar y le empiezo a decir, bueno Dios, ¿qué quieres que yo haga?
me quedo en Los Ángeles, me voy a Venezuela, voy a otro país, o sea, ¿dónde me quieres enviar? Yo sabía que yo tenía un llamado, no sabía cuál era, pero yo sabía que yo había sido marcado por Dios para algo. Entonces, empiezo a orar cada día, apóstol, día tras día, y decido visitar la iglesia del pastor Dante Gebel. Me imagino que usted habrá escuchado de él. Yo he sido fan de él desde muy pequeño, y como me quedaba cerca del sitio donde yo estaba, yo decidí ir. Una iglesia de 3,000 personas. En ese tiempo no estaban ahorita en el templo donde están, sino estaban en los salones del Hilton. Se reunían aproximadamente de 2,000 a 3,000 personas. Y por primera vez en mi vida, yo llego a esa iglesia, a disfrutar del servicio de esa iglesia. Y cuando estoy ahí, yo cierro mis ojos, no conozco a nadie. Nadie me conoce, nunca he visto al pastor, nunca el pastor me ha visto, nunca hemos conversado. Y estando ahí yo cierro mis ojos, y cuando estoy orando yo siento que alguien pone una mano en mi pecho. Estoy hablando de 3,000 personas alrededor mío, alguien pone una mano en mi pecho. Cuando abro los ojos es el pastor Dante Gebel. Y él había descendido de la tarima hacia mí, puso la mano en mi pecho y me dijo: así te dice el Señor. Y ahí me da la respuesta que yo necesito. Él me dice: Dios te dice que te devuelvas del sitio donde viniste, porque este país no es tu lugar. Y allá el Señor te va a mostrar a dónde ir y qué hacer. Y no te preocupes de tu futuro, que está en las manos de Dios. Mira, esa fue la respuesta a una oración que yo venía haciendo 3 semanas seguidas. Y por eso te digo que nadie puede continuar en los caminos de Dios si no tiene una experiencia personal con Dios. Yo a los ateos, a los brujos, a todos con los que yo me enfrento aquí en Haití, yo les digo a ellos: si yo pongo la Biblia aparte, yo te puedo contar de mi experiencia personal con Dios, y eso nadie lo puede borrar. No estoy quitándole el mérito a la Biblia, sino que ellos siempre, el problema de ellos es con la Biblia, pero cuando tú le cuentas una experiencia personal, tienen 2 opciones: o te dicen mentiroso, o te dicen o creen en lo que estás diciendo. Entonces, como una persona que ha venido orando por 3 semanas la misma oración, encuentra una iglesia de 3,000 personas donde nunca ha hablado con ese pastor no sabe nada de la vida de él, y le da exactamente la respuesta que hemos venido pidiendo por 3 semanas. Entonces eso confronta a la gente. Entonces ahí yo llamo a mi papá. Mi papá siempre ha sido un hombre de fe. Me dice: claro, si ya Dios habló, devuélvete a Venezuela, y aquí vemos a dónde Dios te va a enviar. Vuelvo yo a Venezuela. Entonces empiezo a trabajar en uno de los negocios de mi papá por 2 años, y ya cuando llega el 2016, el 15 de febrero del 2016, recibo una llamada de aquí de Haití, de uno de mis tíos. Yo tengo un tío que tiene aquí en Haití, ¿no? Y él me dice: Cristian, le dice a mi papá: Cristian, tu tío me está llamando y dice que te necesita en Haití, necesita a alguien de confianza, y él es un hombre de negocios también, y yo creo que deberías aprovechar esa oportunidad porque la situación de Venezuela no está bien. Yo me acuerdo literal, apóstol Marcelo, que yo estaba viendo televisión cuando entra mi papá a decirme esas palabras. Yo pongo mute al teléfono y veo a mi papá y le digo: ¿a dónde? Y me dice: Haití. Y yo le digo: Haití. ¿Y quién quiere ir a Haití? O sea, tantos sitios que uno puede ir. ¿Por qué voy a ir a Haití? Y me dice: es una buena oportunidad. Le dije: puedo ir a cualquier país del mundo, ¿por qué voy a ir a Haití? Me dijo: entonces, ¿qué le digo a tu tío? Le digo: bueno, dile que no. Entonces, bueno, me dice: ¿estás seguro? Le digo que sí. Y bueno, sigo viendo mi programa televisivo normal. Y bueno, como buena madre, que es la profeta Nahla, ella vino hacia mí y me dijo: mira, Cristian, tú siempre has puesto todo en las manos de Dios y siempre le has pedido a Dios que te guíe en todas las cosas, y yo sé que está en tu corazón servir a Dios. ¿Por qué no oras y ves si Dios quiere que tú vayas a Haití? Mira, yo volteé a donde mi mamá y yo le dije: mira, mamá, yo aquí en Venezuela tengo mi negocio,
Yo aquí en Venezuela tengo mi carro, yo tengo mi moto porque amo las motos, me gustan mucho las motos de carrera. Yo tengo mis amigos de toda la vida, tengo mi iglesia, se puede decir que soy exitoso en mi iglesia con los cargos que tengo. Yo pasé absolutamente por todos los departamentos de mi iglesia, nunca entendí por qué hasta que vine aquí a Haití. Y entonces aquí me conocen como pastor, aquí soy ingeniero, aquí tengo mi familia, te tengo a ti, tengo a mi mamá. ¿Por qué Dios habría de sacarme de todo lo que yo tengo para llevarme a un país donde el único que conozco es mi tío? O sea, allá ni siquiera me conocen como pastor, allá ni siquiera me conocen como ingeniero, allá ni siquiera me conocen como nada. Mi mamá se ríe y me dice, bueno, pero ora, de repente Dios es su voluntad. Entonces yo de terco le digo a mi mamá, mira, yo voy a orar para demostrarte que Dios no quiere que yo me vaya a Haití. Lo que Dios quiere es que yo me quede aquí. Mi mamá se ríe, por supuesto, como mujer sabia, conociendo que Dios es capaz de todo, y me dice, está bien. Empiezo a orar. A diferencia de lo que me ocurrió en Los Ángeles, Dios no me dio una respuesta clara. No habló conmigo. Entonces yo le digo a mi mamá que Dios no me está dando una respuesta clara, que lo más probable es que quiere que yo no vaya. Y mi mamá me da uno de los consejos que yo hasta ahorita guardo y que ha sido muy fundamental en mi vida, y me dice, Cristian, Dios habla de la forma que Él quiere y nosotros tenemos que aprender a escuchar. Dios puede hablar por un sueño, Dios puede hablar por una palabra directa, Dios puede hablar por un amigo, Dios puede hablar por un familiar, Dios puede hablar a través de un burro, como pasó en la iglesia con el profeta, en la Biblia con el profeta. Dios habla como Él quiere, no como a nosotros nos da la gana de que Él hable. Ahora, nuestra tarea es que aprendamos a escucharlo. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué propones? Ella me dice, bueno, yo he aprendido que hay cosas en la vida que Dios abre las puertas y las cierra. Entonces inténtalo. Intenta comprar un ticket por 2 meses, y si Dios te abre las puertas, ve y tómalo como unas vacaciones. Si Dios no te abre las puertas, bueno, entendemos que ya no viene de parte de Dios. Lo que yo hice fue ir a la agencia de viaje, me acuerdo ese día, 15 de enero del 2016, y cuando voy a la agencia de viaje le pregunto al agente viajero y le digo, ¿podría por favor verificar si hay pasaje para Haití? Él me dice, ¿para qué fecha? Yo le digo, bueno, a partir de febrero. Y me dice, señor, tenemos todas las fechas disponibles, en todos los horarios disponibles. Y yo le digo a él que no. Le digo, ¿cómo va a haber todo disponible? Entonces él me ve y me dice, bueno, ¿por qué no? Le digo, bueno, búsqueme un día que no esté disponible, porque yo no quería venir a Haití. Y entonces él me dice, señor, yo no entiendo, ¿usted quiere viajar o no quiere viajar? Y yo le digo, yo sí quiero viajar. Me dice, entonces, ¿para qué quiere un día que no esté disponible? Bueno, intenté mucho, pero todos los días y todas las fechas estaban completamente disponibles. Entonces, yo, como siempre he sido bien radical con las cosas de Dios, yo tomo decisiones muy rápidas, no tengo problema. Compré un ticket para el 2 de febrero del 2016 y regreso a mi casa triste y feliz. Triste porque iba a dejar todo, feliz porque era una nueva aventura. Entonces llego a mi casa, mi mamá riendo, me dice, ¿qué pasó? Le conté todo lo que le conté. Y me dijo, bueno, vamos a creer a Dios, son 2 meses nada más. Agarro y más o menos por el 30 de enero, sí, como esta fecha hace 7 años, empiezo a hacer mi maleta cuando mi mamá me dice, abre tu pasaporte, y empieza y verifica la fecha del pasaporte. Cuando abro el pasaporte me doy cuenta que al pasaporte le quedaban como 2 meses aproximadamente para vencerse. 2 meses. Mira, yo volteé esa maleta para el piso, yo me monté en la cama, me acuerdo que me monté en la cama y empecé a celebrar de que no me iba a Haití. Porque yo no sé en tu país, pastor, pero en mi país, en Venezuela, tú necesitas por lo menos 6 meses de vigencia del pasaporte para poder viajar.
En Venezuela necesitas por lo menos 6 meses. A mí me quedaban 2 meses. Eso quiere decir que no puedo viajar. Y yo tiré esa maleta al piso y empecé a celebrar. Cuando viene mi mamá y me dice qué pasó, le digo, le cuento y me dice, bueno, llama a la embajada y ve a ver si puedes viajar. Y yo le digo a mi mamá, mamá, la Biblia dice, no nos hallemos nosotros peleando contra Dios. Si no se puede, no se puede y listo. Me dice, bueno, pero llama y confirma. Entonces le digo, bueno, voy a llamar solo para que tú sepas que no voy a ir. Cuando llamo a la señora y le explico, la señora me dice, deme un segundo. Luego de un segundo me responde y me dice, gracias a las relaciones exteriores internacionales que tenemos con el pueblo haitiano, así te quede un día de vigencia, tú puedes viajar a Haití. Y yo me acuerdo que le grité a esa señora y le dije, ¡no! Y me dice, ¿cómo que no? Y le digo, yo quiero que usted me diga que no puedo viajar. Entonces me dice, ¿y para qué llama entonces? La señora se molestó. Y yo digo, perdón, me dice ella, ¿necesita algún tipo de ayuda? Le digo, no, disculpe, y cuelgo el teléfono. Y ahí empieza mi aventura. Me vengo para Haití en febrero del 2016, el 2 de febrero, eso quiere decir en 2 días cumplo 7 años aquí. Y empieza todo el proceso de Dios con mi vida. Empezamos a trabajar. Los primeros 2 años fueron 2 años de aprender cómo era el país, de aprender el idioma, de tantas cosas que uno no conocía acerca de este país. Y me acuerdo que la primera persona que yo gané para Cristo era un hombre que era cristiano, no era cristiano, padres cristianos, él creía en Dios, pero no vivía la vida cristiana, o sea, solo confesaba a Dios. Y él era un desastre en todo. Ahorita es el primer discípulo, el más fiel que yo tengo en la iglesia, pero él era un desastre completo. De todo lo que usted quiera, desde mujeres, salida, era muy conocido por lo desastroso que era. Cuando él se cambia, cuando él se entrega a Jesús, él tuvo un cambio muy radical, extremadamente radical. Él de una vez dejó absolutamente todo y ¡pum! Empezó a ser cristiano, pero de esos cristianos que leen y oran y empezó con todo. Y la gente empezó a decir, ¿quién es este pastor que logró que Elías, él se llama Elías, logró que Elías cambiara? Eso fue un boom aquí en Haití. Me acuerdo que comencé a hacer reuniones con una persona solamente en mi casa, que era Elías. En ese momento, Elías habla español igual que yo, venezolano, hijo de sirios, viviendo en Haití. Él hablaba español, yo hablaba con él español normal. A la siguiente semana me vienen 2 personas. Una persona que habla árabe y otra persona que habla inglés. Y todo por la curiosidad de saber quién era yo, qué había hecho con Elías. Y viene a la iglesia y me acuerdo que eso empezó a ser uno de mis dolores más grandes, mis dolores de cabeza más grandes. ¿Por qué? Porque tenía alguien que hablaba español, tenía alguien que hablaba inglés y tenía alguien que hablaba árabe y ya no sabía qué hacer. Entonces, yo me acuerdo que yo elegía canciones que eran muy famosas a nivel mundial, que se podían cantar en tres idiomas diferentes o 4 idiomas. Por ejemplo, la canción de Mi corazón entona la canción cuán grande es Él. Esa canción está en todos los idiomas. Entonces yo elegí esa canción y cantaba en 3 idiomas. Cuando predicaba teníamos que uno traducirle al otro. Era de verdad que fue un challenge, fue un reto muy, muy grande. Y me acuerdo que pedíamos la ofrenda en 3 idiomas. Eso empezó a añadirse después. Me acuerdo que incluso en el trabajo llegó una vez una señora, una muchacha joven, bien bonita, que después fue mi discípula. Llegó al supermercado donde yo trabajaba, abrió las puertas desesperada y empezó a preguntar, ¿dónde está el pastor Chris? ¿Dónde está el pastor Chris? Hasta que me consiguió. Yo nunca la había visto, ella llegó a mi trabajo, ni siquiera a la reunión de nosotros. Y yo la atiendo ese día, ella con su hermana, habían pasado por un proceso de suicidio,
porque no conseguían solución para su vida. Incluso habían ido al Himalaya, no sé dónde queda exactamente, si en Perú o en Ecuador, que es una montaña donde se hace muchísima brujería. Se habían tomado una bebida que se llama el vino de la muerte, que según es para librarte de todos los espíritus que te atacan. Y bueno, ese día yo las ministré, Dios cambió sus vidas. Ella empezó a venir a nuestra reunión que se hacía en casa. Eso fue otro boom, porque ella era una persona que estaba en fashion y estaba en la moda y hacía eventos de moda, y empezó a cambiar todo eso. Y bueno, ahí empezamos nosotros, y empezó a crecer en la iglesia. Empezamos a ver milagros. Dios empezó a usarnos con diferentes tipos de personas. Para mí fue una etapa muy bonita. Por supuesto, recibí muchos ataques de otras iglesias también, de gente, de empresarios muy poderosos de aquí de Haití, pero fue un momento muy bonito. Yo me acuerdo que entraba a tiendas y la gente me decía, ¿tú eres el pastor Chris? Y yo, sí, me he escuchado mucho de ti. Y yo a veces decía, espero que sea bueno. La gente me decía, bueno, sí. Otros me decían, no, he escuchado cosas horribles. Y bueno, mira este testimonio. Me acuerdo que un hombre vino una vez a nuestra reunión en casa, antes de que fuéramos iglesia, y él vino porque él había escuchado que para que la gente o las chicas de la iglesia pudieran estar durante los servicios de reunión, ellos tenían que tener relaciones íntimas conmigo primero. Mira esto. Él escuchó que yo tenía relaciones íntimas con todas las mujeres de la iglesia para que ellas pudieran estar en la reunión de la iglesia o de la casa que nosotros hacíamos. Y a mí eso me daba tanta risa, porque la gente no entiende a veces tantas estrategias que tenemos que usar para que la gente se conecte, para que la gente llegue, para que la gente esté con nosotros. Y él decía que yo tenía que acostarme, o que la gente estaba diciendo que yo me acostaba con las muchachas antes. Entonces, él vino no para escuchar de Jesús, él vino para supuestamente ser mi ayudante en esa labor que yo tenía. Lo bueno es que él llega y me escucha predicando, y de una vez Jesús lo toca y empieza a llorar y empieza a ser transformado. Y él mismo me cuenta esto que yo te estoy contando al final. Él me dice, yo vine por esto y por esto y por esto, pero hay algo, mientras tú predicabas, yo necesito cambiar. Se arrepintió, empezó a cambiar, empezó a asistir a nuestras reuniones. O sea, la persona que llegaba a nuestras casas era persona que Dios tocaba y que Dios cambiaba. Entonces empezamos poco a poco a tratar de vencer, ¿verdad?, las barreras del idioma, comprando equipos de traducciones. Dios me enviaba gente específica. Eso siempre me sorprendió mucho, hasta que llegó el momento donde una de los discípulos me dijo, pastor, yo creo que deberíamos ya abrir una iglesia. A mí eso me parecía extremadamente difícil. Éramos pocos, o sea, en una iglesia cabíamos 20, 25 personas, y ya ellos querían como salir a una iglesia, ya ellos querían. Yo me acuerdo que hacíamos eventos, invitábamos pastores, o sea, fue algo muy, muy bueno, pero queríamos hacer iglesia. Y empezamos a predicar, y tenía una discípula, la que estaba en la fama y la que vino a verme en el negocio. Ella tenía una fe muy impresionante, y ella consiguió un local que es donde estamos ahorita. Este local era muy por encima del presupuesto que nosotros podíamos ofrecer para la renta. Era muy, muy grande el presupuesto. Pero cuando yo vi la señora me conocía de antes, yo no me acordaba, y ella me decía, ¿sabes que he estado pensando en ti toda esta semana? Y tú vienes a ver mi local ahorita. O sea, cómo Dios conecta todas las cosas. Al final logramos tener un contrato con la señora por menos de la mitad de la renta que ella estaba pidiendo. Eso fue una bendición muy grande, sin garantía, sin pago adelantado, con toda la remodelación de la casa incluida. Eso en Haití no existe. Eso es imposible. Eso es algo, en otros países sí, aquí no. Aquí te dan esa casa y cada quien que vea a ver lo que puede hacer con eso. Y empezamos, mira, Dios nos abrió puertas impresionantes. Aquí podría contarte cantidad de testimonios de sanidad, testimonios de visitaciones satánicas, testimonios de
de liberaciones de parte de Dios a gente secuestrada. O sea, hemos visto muchas cosas. Ahorita recordando, me hiciste una pregunta acerca del evangelismo y de todo eso que conlleva. Bueno, lastimosamente en Haití hay mucho racismo de parte de negros hacia blancos y también puedo decir que de blancos hacia negros, pero es más acerca de negros hacia blancos porque son mayoría. Aquí de cada 1000 personas de color puedes conseguir 1 o 2 o 3 blancas. O sea, aquí la población completa son personas de color y han sido criadas con un pensamiento de que los blancos robaron su tierra, que los blancos están robando sus riquezas y que todo lo que tiene un blanco le pertenece a ellos. Entonces eso es una barrera un poco difícil en este sitio porque a veces cuando te ven como un ladrón, no te ven como una persona que viniste a trabajar o que viniste a abrir una iglesia, sino un ladrón de qué, vienes a robarle sus culturas, vienes a robarle sus creencias, vienes a robarle sus riquezas y entonces ha sido un poco difícil esa área. Aquí actualmente no podemos evangelizar en las calles por la inseguridad que tenemos. Yo te comentaba que ahorita en diciembre yo sufrí un intento de secuestro, un carro que me seguía, terminé haciendo un accidente, gracias a Dios, Dios me liberó, pero no podemos decir que aquí en Haití podemos caminar en las calles, eso no existe. Aquí no existen centros comerciales, aquí no existen cines, no existen sitios de diversión, aquí es un país bien diferente a todos los demás. Hablar con los empresarios que tenemos dentro de la iglesia, que nos presten los, ¿cómo se dice en español? El parking, los estacionamientos de sus negocios. Y en los estacionamientos de sus negocios, yo puedo mandarte fotos después, colocamos mesas que dicen queremos orar por ti. ¿Por qué en el estacionamiento? Porque todos los estacionamientos tienen gente armada de seguridad privada para el establecimiento y entonces ahí la gente que quiere puede entrar a donde estamos nosotros y ahí hemos ganado personas para Cristo, incluso hemos sanado gente. Un día puse mis manos sobre una persona que no veía en un ojo, creo que era el izquierdo, y ahí se sanó. Tenemos una misionera de Corea que oró por una persona en su pierna y ahí se sanó. O sea, Dios nos da diferentes estrategias y aquí seguimos tratando de avanzar. No ha sido fácil. El año pasado Haití pasó por los últimos 3 meses, fueron unos meses muy difíciles. Primera vez en la historia de Haití que duramos más de 15 días encerrados en nuestra casa. Nadie podía salir y eso era una desesperación porque se acaba la comida, se acaba el agua, se acaba todo. Y la gente empezó a salir del país. Y mi iglesia, literalmente, yo puedo decir que un 75% dejó la iglesia. Se van a Miami o se van a Santo Domingo, discípulos, liderazgo, porque la vida aquí se ha hecho casi imposible. Pero Dios nos ha apoyado de una forma tan impresionante. Trabajamos con 11 orfanatos, 350 niños. La mayoría de estos niños han visto cómo han matado a sus padres, literalmente enfrente de ellos. O sea, un brujo, cuando tú acudes a un brujo, tú tienes que pagar una cantidad de dinero. Si no puedes pagarla, el brujo te va a pedir por la vida de algún familiar. Entonces el padre no va a dar la vida de su hijo, da la vida de él. Y los brujos son tan inhumanos que matan a su papá como un sacrificio delante de la vida de su hijo, ¿no? Entonces ha sido todo un challenge, todo un reto bien fuerte de todas partes, de la parte económica, de la parte de seguridad, de la parte del idioma, de la parte del evangelismo. O sea, por eso digo que es un país bien diferente a todos. Yo siempre le digo a la gente, usted sea un pastor donde usted quiera hacerlo, pero si quiere ser un pastor en Haití, asegúrese que realmente está siendo llamado por Dios, porque si no, mira, yo he tenido en la noche, o sea, cantidad de cosas que puedo decirte, brujos que han venido a visitarme a las 3 de la mañana en el espíritu, que me tocan la ventana, me abren la puerta.
O sea, cosas que he visto, manifestaciones demoníacas de todo tipo. También he visto los milagros de Dios impresionantes. No sé si quieres hacer una pregunta, pastor, pero yo voy aquí hablando cuando usted quiera. Es que me encanta escucharte, ¿no? Y ahí mientras yo te escucho voy formulando las preguntas. Vos me estás hablando en este momento de los brujos. Yo sé que hay un desdoblaje, es como que sale el alma, ¿no? Y ellos pueden ir a tu casa, el espíritu o el alma, no sé qué es lo que sale de ellos, y queda por unos libros que he escuchado, ¿no? Como un hilo, ¿no? Que no se puede romper eso, etcétera. Pero esos son brujos de alto escalón. Y yo creo que por lo que vos decís, es eso lo que, ahora vos fíjate, ¿no? Vos lo estás viviendo en Haití, porque como vos decís, son brujos que hacen alta brujería, como también son esos brujos de África, ¿no? Que danzan y desaparecen y levitan y todas esas cosas. Pero el cristiano, esto me llama a mí, ¿no? Si el poder de Satanás, que lo hace con un brujo que se va al infierno, es tan poderoso, ¿cuánto más vos, no? Que yo la otra vez que te llamé estabas en ayuno, esto es bueno decirlo, porque vos no atendés el teléfono a todas las personas, hay un horario que vos se lo dedicás a Dios durante el día. Y es en oración, estás batallando, reprendiendo, atando, y ese es el poder que se manifiesta, porque hay gente que está enferma, que es por el poder de Satanás, porque después los mismos brujos van, lo oran y se sanan. Pero ahora el poder de Dios, son ellos mismos que hacen esas brujerías. Ahora el poder de Dios, que vos estás repeliendo, vamos a decir, a través del Espíritu Santo en la oración, en el ayuno, se manifiesta en tu ministerio. Por eso es que tu ministerio es poderoso. Yo no sé si escuchaste hablar de Gigi Ávila. Yes, sí, claro, por supuesto. El evangelista Gigi Ávila, ¿lo escuchaste? Sí, claro. Claro. Entonces, yo soy de esa generación, vamos a decir, y él nos llamaba, hay que ayunar, hay que esto, hay que quiere evangelizar, quiere ganar almas, tiene que hacer ayuno. Pero hoy la iglesia es como que perdió eso. Hoy están metidos todo el día en lo social, llamando, haciendo contacto, pensando en las riquezas, porque hoy los pastores están predicando un evangelio de prosperidad y no están predicando un evangelio de restitución y de salvación, de que te tenés que salvar económicamente. Y vos ves que los recursos a mí me apasiona escuchar, los salvaron divinamente, de empresarios, de gente que se salvó, de gente que se consagró en tu ministerio. Por eso que tu ministerio crece. Y eso es lo que estamos necesitando las iglesias en otras partes del mundo. Necesitan las personas escuchar este video, esta entrevista. Necesitan saber que hay realmente un poder divino, que Dios no es una religión y que Dios se manifiesta espiritualmente. Como vos decías, yo hablaba cuando tenía 12 años, yo hablaba con Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios, estoy acá, mirá, soy Cristian, quiero escucharte. Y Él te hablaba. Eso es tremendo. Y hoy las personas no saben que Dios habla. Dios habló conmigo acá en la Biblia. No, hermano, Dios te habla de verdad. Yo muchas veces el domingo pasado yo estuve predicando que Dios me habló para hablar a mi esposa, porque yo digo, yo le quiero hablar que la quiero, y él me dijo, no le hables. ¿Viste? En este momento lo único que le tenés que decir, yo soy fuerte cuando estoy a tu lado. Esa palabra que el Espíritu Santo me dio es lo que formuló a los 6 meses que ella me preguntara, pastor, ¿qué me quiso decir? Y ahí el Espíritu Santo me volvió a hablar y me dijo, ahora le tenés que hablar. Y ella dijo, yo también siento lo mismo. Y ahí nos pusimos de novio en la internet. Entonces, lo de Dios es maravilloso, Dios te habla. Y el proyecto es de Él. Ese proyecto que vos estás en Haití es el proyecto de Dios. ¿No? ¿Cuánto tiempo me dijiste que estás? 7 años.
Mira, ahorita el 2 de febrero cumplimos 7 años. Desde el 2 de febrero del 2016 llegamos aquí. La iglesia en mayo cumple 3 años. Mirá vos, Dios fundó una iglesia a través de tu vida. Dios te llamó para que lo hagas. Y ahora, mira, ya estamos llegando al final del programa. No quiero que me contés una palabra para los jóvenes. Yo voy a salir y quiero que te dediques una palabra para los jóvenes o para las personas de cualquier edad. ¿Qué les diría? ¿Qué está en tu corazón? ¿Qué les diría? Mira, Dios me ha dado, la verdad, me ha dado mucha influencia con los jóvenes, y es porque creo que desde joven dediqué mi vida a Dios en todo lo que hacía. Y a lo largo del estudio de la Biblia, ahora todas las personas o todos los jóvenes que me estén escuchando, por ahí veo un comentario de Vanessa. Vanessa es una de mis discípulas más cercanas, es la esposa de Elías, el discípulo que yo hablé al principio, el primero que se convirtió. Ella tuvo la mala fortuna de casarse con él. No, mentira. Mira, todo lo que Dios hizo, no todo, pero la mayoría de lo que Dios hizo fue con jóvenes. Mira la edad de David, lo que logró. Mira la edad de Josué, mira la edad de José, mira la edad de Jesús a los 30 años. Un joven de 30 años. O sea, esto es bueno para los jóvenes y es bueno para los pastores. Porque a veces decimos, 30 años, todavía está muy muchacho, ahora que le falta. No, 30 años Jesús cambió el mundo entero. Nehemías a los 30 años, o 31 creo, reconstruyó los muros de Jerusalén. Un muchacho de 31 años. O sea, todo sucedió. Gedeón, o sea, tantos ejemplos bíblicos de la juventud. Por eso es que Dios quiere robar, y que Satanás quiere robarnos a nosotros la juventud, porque en la juventud está la fuerza para llevar a cabo el propósito de Dios. Eso está en la juventud. Y si nosotros desde pequeños nos enfocamos en poder hacer grandes cosas. Mira, yo ayer recibí 19 misioneros de Brasil, todos jóvenes. Todos en una etapa de juventud, y es tan lindo ver cómo vienen. Ok, ellos vienen por una semana y se van, pero hay gente que está realmente comprometida con Dios. Ahora, ¿qué pasa con la juventud? Es que a veces no tiene realmente quien nos guíe, porque nosotros queremos nuestros jóvenes en la iglesia, pero no queremos darle la oportunidad a nuestros jóvenes de desarrollarse. Y si tanta gente en la iglesia, en la Biblia, logró tanto con tan poca edad, ¿por qué Dios no puede usar a los jóvenes de mi iglesia para lograrlo? Ahora necesitamos tener en claro lo que Dios los ha elegido a ellos. Mira, yo tengo gente joven que se ha ido de mi iglesia para otros países porque no quiere vivir esta vida que yo estoy viviendo aquí. Ahora, yo no le puedo exigir a ellos que se queden, porque cada quien tiene un llamado específico de parte de Dios. A mí Dios me llamó a estar en Haití. Hay misioneros que Dios llamó para estar en Inglaterra, otros en París, otros en Europa. Dios los bendiga, pero yo necesito conocer realmente en dónde Dios me ha establecido y arriesgarme. Yo me arriesgué. Venir a Haití fue un riesgo. Venir a hacer todo esto ha sido un riesgo, y que Dios ha apoyado y que todavía apoya. Y que Dios todavía sigue cambiando. Entonces, apasionate realmente por Dios, apasionate por hacer algo que cambie, por hacer algo que marque. Mira, no es por orgullo, pero aquí donde yo estoy, ¿verdad? 32 años de edad, en mi iglesia se congregaba el ministro de la defensa de esta nación. O sea, el ministro, imagínate el ministro de defensa de tu país. Bueno, él se congregaba en mi iglesia y yo apenas con 30 años. O sea, hay cosas que Dios está dispuesto a hacer en tu vida y a transformar en tu vida. Cuando tú realmente te apasionas por Dios y tomas riesgos por Dios. ¿Quieres saber cuánto estás tú dispuesto a hacer por Dios? ¿Quieres saberlo? Deja que Dios empiece a tocar tus intereses personales. Eso me ministraba el Señor ayer. Y me decía, o me hacía entender, no me decía, me hacía entender
que la única forma de saber cuánto una persona está comprometida con Dios es cuando Dios empieza a tocar sus intereses personales. ¿Qué son los intereses personales? Bueno, mis sueños, mis gustos, mi comodidad, a donde yo quiero llegar. Si Dios te dice agarra todo eso, envuélvelo como un papel y bótalo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Ahí es donde te vas a dar cuenta cuán apasionado y comprometido estás tú con Dios. Yo aquí donde estoy podría estar en cualquier país del mundo, y yo se lo digo a mis discípulos, si yo no tuviese un llamado de Dios aquí, no me quedo ni un solo día, me voy. Porque ¿quién quiere estar en Haití? Pero cuando tú decides ser apasionado por Dios, te va a tocar renunciar a tus intereses personales. Te va a tocar renunciar a tu comodidad. Te va a tocar renunciar a lo que tú querías para tu vida, para adaptar algo que Dios quiere para tu vida. En la semana pasada de ayuno que hablaba el pastor, yo tomé 6 horas diarias de oración intensa y de ayuno con el Señor, cerrando mi teléfono, llamadas. A mí no me importaba si alguien de la iglesia se moría en esas 6 horas, yo no contestaba mi teléfono. Y en esas 6 horas de ayuno hubo un día que Dios me habló y me dijo, yo quiero que regales tu carro. Y yo dije, regalar mi carro. Y me dijo, a tal persona, un misionero guatemalteco aquí en la iglesia, que toque conmigo la guitarra. Y tienes que entender que tu compromiso con Dios te va a hacer renunciar a tus intereses personales. Y el domingo aquí, ayer, yo me paré aquí y yo di mi carro. Ahora yo quiero decirte algo, yo no tengo 2 carros, ni 3, ni 4. Realmente ese carro es lo único que yo tengo aquí en Haití. O sea, si yo quiero vender algo, lo único que podía vender era mi carro. En conclusión, podría ser que es todo lo que yo tengo a mi nombre en este país. Y yo lo regalé ayer, en una situación donde tú no puedes salir con moto porque es muy peligroso, aunque yo tengo mi moto, una moto pequeña aquí, pero me agrada, me apasiona la aventura de obedecer a Dios. La aventura de que Dios te pida cosas que normalmente pide a gente y que la gente no está dispuesta a hacer, que tú la puedas hacer. Ese es un joven que va a hacer cambios. Ese es un joven que va a dejar una marca. Ese es un joven que va a ser renombrado, ¿verdad? Tenemos a Martin Luther King, tenemos a Billy Graham, tenemos a Benny Hinn, Carlos Anacondia, Gigi Ávila. Todos esos grandes hombres de avivamiento y de fe, todas esas personas empezaron de jóvenes. Cash Luna, gente que son muy criticadas, pero son gente que ha hecho cambios y que ha marcado personas. Y todos empiezan, y si tú estudias la historia de todos empiezan de jóvenes. José tuvo un sueño cuando era solo un niño. David fue ungido como rey cuando era un niño, un adolescente, ni siquiera joven. Entonces, mi llamado a ti hoy es que si tú eres joven, si tú eres grande, porque también estamos los adultos, ¿verdad? Dios le hizo un llamado a Moisés a los 40 años. Moisés huyó por 40 años. ¿Y sabes a qué edad comenzó Moisés su ministerio? A los 80 años. A los 80 años Moisés empezó el ministerio de liberación del pueblo de Egipto. Imagínate un viejito de 80 años enfrente del faraón que ni sabía hablar. Entonces, no es que sea tarde si ya tu juventud pasó. La mejor gloria de Dios para ser manifestada a través de tu vida puede empezar hoy mismo, cuando tú tomes el compromiso. Puede empezar y es un proceso que va a ser muy hermoso, porque para mí no creo que haya sido fácil para Moisés ir a un desierto con un pueblo de más de 2 millones de personas a los 80 años. Pero él decidió dejar de huir y escuchar al Señor y caminar en lo que el Señor le había mandado. Entonces, ya que seas joven, no pierdas tu juventud
para huir como Moisés 40 años. Pero si ya eres adulto y huiste los 40 años, menos es tiempo de comprometerte. Es tiempo de decir al Señor, Señor, aquí estoy. Para cosas grandes, para cosas pequeñas, para cosas normales, lo que tú quieras. Mira, yo trastorné a los jóvenes de mi iglesia cuando estaba en Venezuela. Y yo era un modelo y ahorita veo a varias jóvenes y me dicen, Pastor Chris, yo continué y crecí, fue gracias a ti, a lo que me enseñaste. Y yo apenas era 21, 22 años. Y Dios me usaba en cosas maravillosas. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, un día me levanté a las 3 de la mañana y Dios me dijo, dile, mándale un mensaje a esta muchacha y dile que salga de esa discoteca, que yo no la quiero ahí. Y yo dije, wow, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que lo hago? ¿Será Dios? ¿No será Dios? Le mandé un mensaje a las 3 de la mañana. La muchacha me respondió llorando y me dijo, sí, ya me voy a ir de aquí. Yo sé que este no es el sitio que Dios tiene para mí. A las 3:30, 4 de la mañana se armó un tiroteo en la discoteca y no sé cuántas personas murieron. Esa muchacha iba a morir ahí si un joven de 21, 22 años no hubiese atendido a la voz de Dios. O sea, literalmente Dios me usó para salvar la vida de una persona. No al super ungido, sino a un joven. A un joven. Mira, déjame contarte este testimonio. Secuestran a la mamá de la amiga de una discípula mía aquí en la iglesia. La mamá de la amiga de una discípula. Y me llama mi discípula y me dice, Pastor Chris, secuestraron a la mamá de mi amiga y yo quiero pedirte que ores por ella. Eso fue un martes. Y yo le digo, bueno, está bien, oramos, que se haga la voluntad de Dios. Mira, ese día martes, para serte sincero y confesarte mis pecados, a mí se me olvidó. Tenía tantas cosas que se me olvidó. El miércoles, me acuerdo, en mi cuarto, a eso de la medianoche, más o menos, medianoche menos 15, yo me estaba cepillando, acomodándome para ya irme a dormir, me había bañado, hacía frío ese día. Me acuesto, me pongo mi sábana encima, pongo la segunda sábana encima y ya cuando estoy por dar mi último respiro para dormir, el Espíritu Santo me dice, párate y ora por ella. Y yo, no, Señor, por favor, ya son las 12. Me hubieses dicho cuando estaba cepillándome, ¿por qué tienes que esperar justo a cuando ya estoy listo para...? Y vuelvo a escuchar al Señor, párate y ora por ella. Y yo, cálmate, yo voy por las buenas, no hace falta que te moleste. Y mire, y me paro en mi cuarto a las 11 de la noche, 12 de la noche, perdón, de la madrugada, y empieza a orar. Y no me acuerdo bien el nombre de ella, pero digamos que era María, ¿verdad? Y yo empiezo a orar y a orar y a orar, y de repente siento que el Espíritu Santo toma mi boca, hablando en lenguas, y empieza a decir, María, despiértate, María, despiértate. Mire, yo abro los ojos en mi cuarto a las 12 de la madrugada, no hay nadie alrededor. Yo estoy viendo y viendo, no hay nadie, y me da una pena, y yo digo, ¿qué estoy haciendo? Y yo dije, bueno, Señor, mira, esto entre tú y yo no entiendo qué está pasando, no sé si esto es tuyo o no, pero si es tuyo, la gloria es tuya, si no es tuyo, igual nadie se va a enterar, estamos tú y yo nada más. Entonces empiezo a orar otra vez y otra vez. Toma el Espíritu Santo mi boca y empiezo, María, despiértate, que los secuestradores están dormidos. Ella se despierta, bueno, no sé si se despertó o no, pero a los 2 minutos yo empiezo a escuchar otra vez, ¿verdad? María, corre, no tengas miedo, corre. María, corre. 2 minutos después, no veas atrás, sigue corriendo, no te están siguiendo, no te preocupes, sigue corriendo. Después de 5 minutos, mira, se fue todo. Yo abro los ojos, estoy en mi cuarto, todo oscuro, no entendí qué pasó, no entendí qué sucedió. Termino de orar, miércoles 12 de la madrugada, 2:30 más o menos, y me voy a dormir. Jueves pasa, viernes pasa, el sábado veo a mi discípulo. Y me acuerdo de preguntarle por la persona que había sido secuestrada. Y le digo, ¿qué pasó con la mamá de tu amiga? Y me dice, pastor, tengo que contarte algo raro que le sucedió. Yo no le iba a decir que a mí me había pasado eso, yo tenía que esperar a ver que ella contara primero. Y me dice, el miércoles como a las 12 de la noche,
en la mitad de la habitación donde estaba secuestrada, ella escucha una voz que le dice: María, párate, despiértate. María, despiértate. Y mira, se despertó. Y llena de miedo, la voz cambia y le dice: María, corre, que todos están dormidos. Corre. Dice que ella agarra sus cosas, se llena de valor y empieza a correr. Cuando está corriendo, trata de detenerse porque tenía miedo que le dispararan, que la mataran. Y escucha la voz que le dice: no tengas miedo, que no te están persiguiendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Ella sigue corriendo, llega a una playa porque fue secuestrada cerca de la playa, consigue un carro de policía y el carro de policía la devuelven a su casa. Eso fue algo maravilloso que me ocurrió a mí. Ahora imagínate, eso, ¿qué edad tenía yo? Ponte, hace 4 años, tengo 32, 28 años. 28 años y pasaban esas cosas. Qué impresionante ese tipo de cosas. Que Dios las puede hacer contigo, sea de la edad que tú seas, pero necesitas tener un compromiso con Dios. Necesitas directamente tener un compromiso con Dios. En todas las formas. Mira, Dios aquí me ha sustentado de todas las formas. Emocionalmente me ha dado gente especial alrededor mío. Por ahí estaba Vanessa, por ahí estaba Sofía, por ahí estaba Ashley escribiendo, gente que está alrededor mío, que me soporta, que aunque no tengo mi familia de Venezuela, porque yo llegué aquí sin nada. Cuando yo llegué aquí no sabían que era pastor, no sabían que era ingeniero, la gente me trataba como alguien normal, pero Dios te empieza a hacer crecer. Oré por una mujer que tenía cáncer, Dios la sanó y empezó la gente a decir: ¿quién es Pastor Chris? ¿Quién es Pastor Chris? Porque cuando tú te entregas a Dios, Dios se entrega a ti. Y Él se encarga de ti. Y aquí, mira, aunque hemos pasado, aunque estamos en un país lleno de miseria, un país lleno de tantas cosas, la gente llega a nuestra iglesia y nos dice: wow, yo no sabía que existe una iglesia así como la tuya en Haití. Somos una de las pocas iglesias que tiene aire acondicionado en Haití. Eso no pasa aquí. Aquí las iglesias no tienen aire acondicionado, que es normal en tu país, pero para nosotros es un privilegio. Me llama gente de afuera: mira, Dios puso en mi corazón que te enviara esta ofrenda. Dios puso, gente que ayuda, gente que todo Dios lo provee cuando nosotros estamos en el sitio correcto donde Dios nos llamó a estar. Ahorita ya hablo los 4 idiomas, hablo criol, hablo español, hablo inglés, hablo árabe, me comunico con toda la gente. Dios me está usando en varias naciones y hay pastores que me han llamado de otro sitio y me dicen: pastor, deje Haití, véngase, abrimos una iglesia para acá, deje que las cosas se calmen, deje que... No, yo no me salgo de Haití, porque aquí fue donde Dios me envió, al menos que Él me envíe a otro sitio, pero mientras tanto estoy aquí con los secuestradores, con los bandidos, con la miseria, con lo que sea. Pero Dios nos llamó a ser luz en las tinieblas, luz en las tinieblas. Y si la luz se va de las tinieblas, ¿quién va a alumbrar? Si la luz se va a la luz, ¿qué sentido tiene de que sea la luz? Pero cuando tú eres luz en las tinieblas, Dios te va a usar. Así que no le tengas miedo al faraón. Deja que el faraón te tenga miedo a ti. Es verdad. Qué tremendo el testimonio tuyo. La verdad que nos has bendecido con esta palabra. Y te voy a pedir algo más antes de terminar. Que ores por las personas. Vamos a orar. Yo estoy acá al lado tuyo, vamos a orar por ellos, amén. Pero vos nos vas a dirigir en la oración, amén. Bendecí a todos los amigos, a todos los pastores, a todos los hermanos. Bendecí a todas las naciones. Vamos a orar por los jóvenes, para que estén preparados, y por los adultos, para que se consagren más. Estoy consagrado, estoy bien, estoy trabajando, pero vamos a consagrarnos más, porque me gustó una palabra tuya que dijiste: Dios, si vos te entregás, Él se entrega a vos. Y si lo buscamos, Él se encuentra. Amén. Yes. Bueno, antes de empezar a orar, quiero decirte que las puertas de aquí están abiertas para ti, pastor, primeramente, y para todos los que nos escuchan.
Si algún día quieren venir a visitarnos, recibimos misioneros de todas partes. Es una experiencia muy bonita estar con los niños de los orfanatos, ayudar, hacemos campañas. En diciembre sobre todo regalamos regalos, vestimos a los niños, los alimentamos. Hay fundaciones aquí que están conmigo en la iglesia que se encargan 100% de niños, dándoles escuela, recogiéndolos de la calle. La necesidad es mucha. Entonces, tú puedes enviar un aporte financiero si deseas, pero ¿cómo se dice? Mi invitación hoy es más que eso, es que tú puedas venir y tener una experiencia. Aquí te podemos recibir con una habitación, te podemos guiar. La semana pasada tuvimos 19 misioneros de Brasil, se ponen de acuerdo doctores, dentistas, nutricionistas, todo. Pasamos una semana aquí de bendición. Si deseas algún día puedes comunicarte con el pastor Marcelo, ¿verdad? Sería bueno, no sé, ideas que me salen, pastor, de repente usted organiza una ¿cómo se llama? Una visita para acá con 5 o 7 personas. Eso suelo verlo mucho, pastores que se conectan mucho con esto y dicen, bueno, vamos 7 días para allá y me llevo 10 personas de mi iglesia, ¿verdad? Aquí no vas a venir, no vienes a disfrutar de lujos, aquí vienes a servir completamente, Exacto. a abrazar al caído, a darle abrigo al pobre, a bendecir a esa gente, ¿verdad? Si te conectas ahí en nuestras redes, en Instagram estoy como Fara Cris, puedes ver un poco más de lo que hacemos y las puertas están abiertas. Quería decir eso antes de, ¿verdad? Antes de empezar a orar. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por esta reunión que ha sido una bendición para mí, que creo fielmente que es una bendición para todos los que nos escuchan. Tu palabra dice, Señor, que seremos testigos en la tierra. Eso quiere decir que nuestro testimonio, Señor, va a ser una bendición para ser testigos tuyos en la tierra. Señor, y que venceremos a Satanás con el poder del testimonio y de la sangre de Jesús. Yo te pido, Señor, que este testimonio sea una semilla plantada en la vida de cada uno de las personas que nos están escuchando, Señor. Una semilla que dé fruto de paz, de gozo, de cambio, de transformación, Señor. Que sean quitadas las vendas de cada joven, Señor, que nos escucha. Vendas de limitación, de obstáculos, Señor. Vendas de dudas, vendas de confusión, Señor, acerca de tu llamado, acerca de tu guianza, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú puedas levantar dentro de la vida de ellos el propósito con el cual tú los diseñaste, Señor. El propósito con el cual tú los bendeciste para hacer bendiciones a otros, Señor. Doctores que sean siervos, Señor, a personas enfermas. Empresarios que sean siervos para los pobres, Señor. Gente espiritual de sanidad que sea sierva, Señor, para los que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que tú levantes el propósito que está dentro de ellos en el nombre de Jesús, que ellos puedan animarse, que ellos puedan, Señor, tener esa llama hoy encendida por ti, Espíritu Santo, que puedan ser guiados a todo lo que tú tienes para ellos, para renovación y transformación, Señor. Tu palabra dice que no seamos tenidos en poco en nuestra juventud. Yo te pido que sea revelada esa palabra a ellos, Señor, que puedan entender que no somos poco por ser jóvenes, sino que somos armas poderosas en las manos de Dios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levanta gente, Señor, radical en las creencias, radical en los fundamentos tuyos, Señor. Que no nos vendamos al faraón, que no nos vendamos a Babilonia, sino que llevemos cualquier tipo de riesgo, como Sadrach, Mesach, Abednego, que dijeron, Señor, aún si morimos, no nos vamos a inclinar delante de la estatua. Te pido, Señor, que tu gloria sea manifestado en ellos, Señor, y que tú pongas la gente correcta alrededor de ellos para el crecimiento tuyo, para el crecimiento de lo que tú tienes dentro de ellos, Señor. Que podamos ver tus señales cumplidas en nosotros, porque tu palabra dice que estas señales seguirán
A los que creen en tu nombre echaremos fuera demonios, tomaremos serpientes en nuestras manos y no nos harán daño, beberemos cosas mortíferas y no nos afectarán, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, déjanos ser una generación que manifieste tus milagros y tu salvación en todos los rincones de la tierra. En el nombre de Jesús oro, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pastor, gracias por habernos enriquecido con tu testimonio de vida, con tu trabajo en Haití, cómo estás ayudando a estos niños, cómo estás trabajando grandemente. Amén. Amén. Quiero pedirte que nos envíes material para adicionar a este video para que los hermanos vean. Amén. Claro. Y déjame decirle algo a las personas, ¿no?, que nos están escuchando. Quiero pedirles que realmente mañana van a entrar a este canal y este video va a estar editado. Hacemos dos videos, uno para que la gente, los hermanos puedan entrar y saludar y estar en contacto, y el otro es para compartir en las redes sociales, Facebook, Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Entonces, le voy a pedir a la gente que se suscriban al canal y que lo compartan. Déjense usar por Dios. Tienen que los jóvenes escuchar este testimonio, tienen que ver este video millones de personas para poder llenarse de Dios, llenarse de fe, porque a mí me dio fe, ¿no? Y también para decir, Dios, puedo hacer más. Yo creo que estoy haciendo todo bien, pero creo que puedo hacer algo más. Vos dejaste todo, dejaste familia, dejaste tu economía, dejaste todo para servir a Dios. Es como vos dijiste, nosotros vamos a Haití a servir, no a ver shopping, no a ver todo el materialismo, no. Vamos a servir, vamos a ayudar, vamos a conseguir una ofrenda, ropa, zapatos para niños, hojota, lo que sea necesario que uno pueda aportar para ayudarte. Amén. Amén. Así que bueno, amén. Al final voy a también a poner los créditos, voy a poner tu teléfono, todo, para que la gente pueda entrar en contacto contigo. Gracias. Desde aquí, de Río de Janeiro, estoy saludando a todos, nos despedimos con una alegría especial de haber conocido al pastor Cris Farra. Amén. Dios le bendiga, pastor, Padre Jesús. Hasta luego. Dios los bendiga a todos. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, el mal tiene que salir. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí, porque cuando tú pasas, milagros han de ocurrir. Si hay tristeza, tendrá fin. Si hay tempestad, se calmará. Llanto y sufrimiento van a cesar en la presencia de Jehová. Si hay dolor, va a salir. Duda y rencor van a disipar. Si hay enfermedad, Dios la curó, porque en la cruz